Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Mar Sánchez Ramírez, soy egresado de la licenciatura de Ciencias del Deporte y tengo un diplomado en Finanzas Corporativas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llaman razones financieras. Las razones financieras son un indicador que tienen las empresas para medir su productividad, la eficiencia que trabajan, la rentabilidad y el apalancamiento o el endeudamiento. Es mucha interacción entre los estados financieros. Básicamente los estados financieros nos sirven para muchas cosas y hay muchas personas que los pueden analizar. Muchas personas que los pueden analizar, por ejemplo, tenemos los acreedores, las personas que nos van a prestar dinero para invertir en capital. Ellos tienen que analizar los estados financieros para poder saber con cuántos activos contamos, qué tanta rentabilidad tenemos sobre esos activos, cuál es nuestro capital social, qué otras deudas tenemos. Los estados financieros también pueden revisarse por las personas que quieran invertir en la empresa. Por ejemplo, yo quiero ser accionista de tu empresa, entonces me es útil revisar los estados financieros para saber qué tan factible es poder invertir en tu empresa. También en este caso el gobierno, etcétera, también se puede utilizar el análisis de los estados financieros cuando quiero comprar tu empresa y entonces quiero saber qué tan rentable. En este caso tendríamos que buscar un histórico de 5 a 10 años, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, bueno, y también hay muchas formas de medir, de analizar los estados financieros y una de ellas es las razones financieras. Volvemos. Es bien importante, bien importante, antes que tú sepas que en este caso trabajar balance general y el estado de resultados. Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de los estados financieros para entrar más en detalle. Ahorita vamos a hablar sobre las razones financieras, te las quiero presentar. Una de ellas es la liquidez y solvencia. Liquidez y solvencia, ¿qué quiere decir? Solvencia y liquidez no es lo mismo. La solvencia es la capacidad que tú tienes para pagar tus deudas, tus compromisos a largo plazo. La liquidez es cuánto dinero tienes en inmediato, cuánto dinero puedes utilizar de inmediato sin que ese se vea perjudicado por una cuestión de pérdida. Por ejemplo, yo tengo un instrumento financiero a 5 años y si yo quiero hacerlo líquido, probablemente tenga alguna penalización. Entre menos disponible sea un activo, dinero, en este caso, más probabilidades tengo de pérdida. Entonces, liquidez y solvencia no es lo mismo. La liquidez es la accesibilidad que tengo al dinero o a los activos, de convertirlos en dinero y utilizarlos sin tener pérdidas. En este caso vamos a revisar la razón de liquidez y solvencia. En este caso se llama circulante. ¿Por qué circulante? Es una división. Tenemos activo circulante entre el pasivo a corto plazo. Aquí voy a utilizar mis dos estados financieros hipotéticos que yo tengo. Tengo un balance general. Creo que no se ve muy bien, pero yo se los voy a explicar y tenemos un estado de resultados. Entonces, yo tengo de este lado, tengo activo circulante. Activo circulante tengo 10,747 pesos entre el pasivo a corto plazo, que son 600. Me da un 17.91 de resultado. ¿Qué significa un 17.91 veces? Quiere decir que yo tengo la liquidez suficiente para poder pagar mis deudas a corto plazo, que en este caso son 600 pesos hipotéticamente. Antes que nada, la empresa se llama El Coach, SADCB, El Coach. Entonces digo, un ejemplo hipotético, o una situación hipotética, un ejemplo. Ahora, por ejemplo, nos quiere decir que yo cubro, normalmente, aquí dices 17.91 veces, pero normalmente lo aceptable en las empresas, dependiendo del giro que tú tengas, es una vez. Es decir, yo tengo por cada un peso de deuda, yo tengo un peso para poder cubrirla. Entonces, aquí que yo tenga un 17.91 quiere decir que tengo muchísimo dinero para poder cubrir mis responsabilidades a corto plazo. Pero hay algo que se llama la prueba del ácido. La prueba del ácido es de ese activo circulante que lo componen efectivo, cajas, inventarios, cuentas por cobrar. De ese activo circulante yo le voy a restar el inventario. ¿Por qué le voy a restar el inventario? Le voy a restar el inventario porque normalmente el inventario es de los activos lo que más nos cuesta
generarlo a liquidez. ¿Por qué? Porque muchas veces el activo sale el inventario sale defectuoso, porque el inventario a veces a la hora de liquidación puede que tenga algún problema, etcétera, etcétera. Vamos a entrar después en otro tipo de temas que son valuación. Yo cómo puedo evaluar mis inventarios. Normalmente los inventarios se evalúan al costo de adquisición. Pero bueno, entonces digamos que yo le quito la prueba del ácido, voy a quitar del activo circulante, quito los inventarios, entonces ya nada más, ya no tengo 10,700, ahora tengo 7,447 pesos. Quiere decir que ahora el resultado es 12,48. 7,747 entre 600, yo tengo 12,48. Quiere decir que sigo teniendo un excedente de capacidad de pago. Después viene algo que se llama pago inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer algo que se llama activo circulante menos los inventarios menos las cuentas por cobrar. Muchas veces dentro de las cuentas por cobrar, si yo reviso un balance general, tengo cuentas por cobrar, tengo cuentas incobrables y cuentas a crédito. Normalmente las cuentas por cobrar son cuentas a crédito, pero yo tengo que quitarle todavía esas dos partidas, que es inventarios y cuentas por cobrar, a mi activo circulante para ver si yo todavía tengo la capacidad de pago. Aquí en este caso, yo tengo 2,747 pesos entre 600 pesos que son mis responsabilidades a corto plazo. Tengo 4,58 veces de rotación. Eso quiere decir que tengo suficiente capital, suficiente activo circulante para poder pagar. Ahora se llama activo circulante. ¿Por qué? Es activo circulante neto, porque me sobran 2,747 pesos. ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Bueno, normalmente cuando excedes el 1 o el 2, aquí tengo 4,58, cuando excedes el 1 o el 2, quiere decir que yo tengo dinero de exceso en mi cartera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? También eso es malo. Tener mucho dinero en circulante es malo, porque quiere decir que no le estoy dando un uso de inversión, no le estoy metiendo a trabajar a un instrumento de inversión, no lo estoy, vaya, lo tengo estático, y tampoco es bueno eso de alguna manera. Ahora,